Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Esta semana ha sido un poquito convulsa, ha habido muchísimas cosas, ha estado lo de Iberdrola, por ejemplo, la rabieta de Calderón porque se va la inversión de esta empresa española que exprimió el sector energético. También ha habido obviamente lo del atentado contra García Harfuch, pero pues de los acontecimientos que han estado sucediendo, quisiera un poquito centrarme en aquellos que son más de mi competencia, que tienen que ver, ya saben, con lo social, lo histórico y también con algo que he dejado entrever un poquito en los videos anteriores, pero que creo que ahora sí tengo que enseñar músculo en ese aspecto porque es muy importante y me refiero al lenguaje, al uso del español. No sin antes agradecerles obviamente su participación, sus suscripciones, toda la interacción que están teniendo, incluso hasta los buenos deseos en esa ocasión del temblor. Y pues simplemente que están haciendo crecer el canal, que les está gustando el contenido, les está gustando la manera en que lo expongo. Incluso muchos de ustedes se están comunicando conmigo por otras vías que no son necesariamente la de YouTube. Y pues me están dando algunas palabras de aliento y también a veces proponiendo material para que salga aquí en el canal. Y precisamente de estas cosas que en un inicio no vi yo por mí mismo, pero que se comunicaron conmigo algunas personas, se desprende lo que vamos a hablar hoy. Primero esto de Jorge Castañeda, antiguo secretario de Relaciones Exteriores, que es segunda generación porque su papá ya había sido antes secretario de Relaciones Exteriores dentro de los sexenios de los presidentes priistas. A Jorge Castañeda ya le tocó serlo dentro de la administración de Fox. Entonces, pues obviamente es un aristócrata, un bon vivant, digamos, una persona que vive bien, vive bonito, una persona exquisita que ahorita está radicado en Nueva York y que cuenta en esa intervención de La Hora de Opinar, ese nefasto programa que hace Leo Zuckerman, cuenta que tiene una hija llamada Javiera y que estaba en un pueblo o que le tocó hacer el servicio social al terminar la carrera de medicina en la UNAM en un pueblo llamado Putla. Vamos a ver lo que dice este señor acerca de Putla, acerca de este pueblo de Oaxaca. Sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero a un pueblo con adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior. Donde, por cierto, digo, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de medicina aquí, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, pues, feliz de la vida. Obviamente no les puse la imagen completa porque ya saben que nos pueden causar uno de estos famosos strikes, ¿no? De derechos de autor, y no voy a dejar que me metan un strike cuando mi intención es ahorita meterles un triple play si manejamos los términos beisbolísticos. Entonces, él se refiere primero a los pueblos arrabaleros. Cuando dice adjetivo previo, está con elegancia diciendo que quisiera decir pinche pueblo arrabalero, a eso se refiere. Y posteriormente se refiere a Putla como un pueblo horroroso. Putla es un pueblo de Oaxaca muy pintoresco, con tradiciones, me parece que mixtecas, que se ven condensadas en el famoso carnaval putleco, lleno de bailes muy pintorescos igualmente, donde el atuendo, digamos, oficial o el atuendo tradicional está conformado por tiliches, así le llaman ahí. Son atuendos raros que se hacen con retazos de tela, con incluso colgándole algunos otros artilugios medio raros y que obviamente pues refleja el espíritu festivo, el espíritu colorido y sobre todo pues es la buena onda, la buena fe, el buen corazón que
traen los pueblos originarios, todo ese imaginario colectivo que traen los pueblos originarios, y que después con la conquista pues se vio no soterrado, sino que más bien sincretizado. Me refiero, esto del sincretismo es que se adoptaron las tradiciones católicas, se adoptaron las festividades católicas, la adoración a las deidades, pero de esta forma que se impuso en la conquista, y no se dejó de practicar, digamos, la antigua religión, la religión de los pueblos antiguos, y entonces hubo una especie de combinación entre estas dos tradiciones. Entonces, eso se ve reflejado en el carnaval putleco, en ese carnaval lleno de música de banda, donde se bebe mezcal, algunas otras bebidas tradicionales, y es algo muy pintoresco que yo lo conozco, tal vez no de primera mano, pero sí al oír hablar de él con mucho entusiasmo por parte de algunos amigos cuyos familiares son de ese pueblo, al que yo, por lo tanto, no tolero que esta persona diga que es horroroso. Y él se está refiriendo a que los cubanos, los médicos, los famosos médicos cubanos, que tanto han sido objeto de controversia, que se trajeron médicos cubanos para apoyar dentro de la pandemia. Él está diciendo que ellos, aludiendo obviamente al estado paupérrimo de Cuba, en el que por cierto no es tan gracias a Fidel, sino al bloqueo económico de los Estados Unidos, estas personas, pues dice Castañeda, que tienen unos estándares muy bajos, a lo mejor de exigencia, más bajos que los de los mexicanos, y entonces se van a los pueblos sin importarles lo horrorosos que estén, como dice él. Pero, a ver, veamos también este asunto, que ya lo traigo en jabón, ya lo traigo en salsa desde hace mucho tiempo. Vean cómo la UNAM nació desde sus inicios con un espíritu popular, me refiero, con un espíritu, como les decía en alguna intervención pasada que tuvo en su inicio el Politécnico, que era básicamente de que una universidad de muy altísima calidad iba a ser el semillero de las personas que iban a mejorar la calidad de vida del pueblo. Pero fíjense que en el año 2015 salió un reportaje de El Universal, que si lo consigo pondré la liga en la descripción del video para que vayan y lo consulten, y nos deja ver que realmente el grueso de los ingresos a la UNAM pues se dan por parte de familias de tradición, de familias que tienen las capacidades económicas para que sus hijos tengan la infraestructura no al momento de entrar, sino desde niños, para que vayan a las mejores preparatorias, a las mejores primarias, a las mejores secundarias, y entonces obviamente en la UNAM se conviertan en un médico, en un abogado, en un actuario, en un ingeniero de renombre. Me estoy refiriendo a estas carreras porque, pues, como sabrán ustedes, como lo habrán visto en estos entornos de barrio, por ejemplo, donde me muevo yo, que es aquí en Nezahualcóyotl, pues muchas familias, la primera generación muy esforzada, trata de estudiar estas carreras como medicina, como derecho, y después ya no se hace por digamos que este sentido de la superación personal, ni mucho menos por devolverle algo al pueblo, sino que se hace más bien el que las siguientes generaciones estudien medicina, estudien actuaría, ingeniería, derecho, se hace más bien como por una especie de visión para perpetuar el prestigio social y el prestigio económico de la familia. Así que pues ahí se nota claramente cómo este señor Jorge Castañeda mete a su hija o su hija, que es de evidente alcurnia, decide ser médico de la UNAM, y obviamente pues en estas carreras, en la carrera de medicina en la UNAM, también en el Politécnico, pues tienen que hacer un servicio social en alguna comunidad que no siempre es muy cercana y por lo visto no siempre es de su gusto. Entonces imagínense cómo tradicionalmente el médico del pueblo, como se les llega a nombrar en esos entornos, cómo es una persona venerada, ¿no? Cómo es una figura de autoridad. Pero vean cómo se ha abaratado esto. Entonces ahora el médico del pueblo es un niño rico que desprecia todo lo que tiene a su alrededor y que solo está pensando en regresar a su gran ciudad para reventarse con los amigos en el antro, para mirar hacia abajo a las personas de rasgos indígenas. Lo sé también de primera mano
porque precisamente tengo una anécdota que en su momento me marcó bastante para ver este tipo de fenómenos sociales, que fue, por ejemplo, un familiar relativamente cercano por matrimonio, que en alguna ocasión fuimos con él a una fiesta y entonces él iba manejando un auto que, por cierto, no se lo había comprado él con su dinero, sino que era producto de que su papá era médico. Y este hombre, este muchacho, estaba terminando precisamente la carrera de medicina, de tal manera que había ido a su servicio social a Aguascalientes, me parece, o Zacatecas, no recuerdo bien el estado. Total que entonces estuvo a punto de atropellar a un señor en bicicleta, un señor evidentemente humilde, que, como lo cuento siempre, pudo haber sido mi papá o pudo haber sido el papá de alguno de ustedes. Y entonces el señor se hace para atrás, ya no se cruza la calle, que él finalmente terminó cruzando con su auto a toda velocidad, y le grita al señor: ¡huevos!, le grita por la ventana, por la ventanilla del carro. Y entonces el señor pues simplemente ahí se quedó, supongo que con el susto más que con el coraje. Y entonces ya para nosotros, para el interior del auto, decía este celebrado médico de la UNAM, decía: ay, es que si lo atropello me lo cobran como si supiera leer. Así les digo en el pueblo. O sea que ahí notamos este desprecio que esta gente desarrolla. Les digo, no toda, porque yo tengo una hermana que también es médico de la UNAM, y ella, al contrario de este tipo de gentuza, se integró totalmente a la comunidad de Cuesta Colorada en Hidalgo, de donde obtuvo enormes amistades y grandes experiencias que la llevaron todavía más lejos. Pero, como dice Mijael Ende, esa es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Pero vean cómo esta otra gente, como la hija de Castañeda, siguen este patrón sistemático del desprecio. ¿Por qué, si el médico, que es la persona llamada a ser el benefactor del pueblo por excelencia, ¿por qué si el médico se forma en una de estas universidades que tienen valores, por qué no preserva estos valores? ¿Por qué no los enarbola como bandera? ¿Por qué solo va por el beneficio económico y todavía dándose el lujo de ser selectivo con este tipo de situaciones, con la gente que entonces ellos solo atenderían con gusto a personas de su clase social o de su color de piel incluso? De eso se trata ahora, de que solo nos pongan a que veamos o a que tratemos o prestemos servicios como profesionales a pura gente bonita, a pura gente que nos plazca o que nos caiga bien o que no nos dé vergüenza. Entonces vean este desprecio sistemático de todas estas personas, que se ve concretado en Jorge Castañeda, quien, por cierto, y entrando a otra de mis áreas de competencia, que es la lingüística, quien, por cierto, tiene una dislalia severa, porque él pronuncia palabras como estructura, como maestro, como extraño. Y yo no voy a criticar esto, pero para nada. Nada más les pongo el ejemplo, o les paso al costo esto de que en un entorno no aristocrático, en un entorno a lo mejor menos favorecido, una persona con dislalia es objeto de no solo de bullying, sino de que se le cierren las puertas sistemáticamente para acceder a ciertos puestos o a ciertos lugares. No debería ser, pero así sucede. Y este señor, pues obviamente en una posición de privilegio, sin ver la viga en el propio ojo y mirando la paja en el ojo ajeno, pues se da el lujo de despreciar a otras personas por otras circunstancias que no controlan. ¿Quién elige dónde nacer? ¿Quién elige con qué recursos, en qué cuna, con qué color de piel nacer? Obviamente nadie. Y entonces vean este desprecio horrendo, escandaloso, que ejercen estas personas para con quienes no son de su clase social, de su nivel, dirían ellos. Es tremendamente insultante para pues todos nosotros, que a lo mejor probablemente, muy probablemente, con nuestras raíces provincianas, tengamos
muchos más y mejores valores humanos que este tipo de personas que cuando llegan a esas comunidades nos ven hacia abajo, nos ven con desprecio o ven a nuestros familiares, a nuestros abuelos y tíos con desprecio, mientras ellos dicen el doctor, el médico del pueblo. Y estas personas, pues es como se dice, comúnmente se suben a un tabique y ejercen pues estos privilegios de poder ser selectivos o poder calificar a la gente a la que atienden. Entonces vean cómo eso de que la UNAM es para todos o de que solo los inteligentes entran o entramos es una enorme falacia. Y esa es la principal razón por la que yo reniegue un poquito en algunos aspectos de mi pertenencia a la UNAM, que por ejemplo en mi afición al fútbol pues nunca vaya a utilizar los colores de la UNAM, ni tampoco tenga mi chamarra de paño con mangas doradas, mi chamarra digamos con los colores de los Pumas y todo eso. En las ceremonias de la UNAM nunca canté ni cantaré el Goya. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta restregarle a la gente en la cara lo que no hice solamente por esfuerzo, sino por a lo mejor el de mis papás probablemente. Y a lo mejor me sirve de mucho el que mis papás fueran gente provinciana. Creo que en mi formación me benefició mucho este aspecto para tener un baño de pueblo y de humildad. Y yo creo que trataré a mi hijo de infundirle lo mismo. Pero aparte quisiera, digamos, que vieran ustedes que esto de las personas que utilizan a la UNAM o al Politécnico como bandera de prestigio social es una práctica pues de lo más tonta, y por eso les digo, yo nunca cantaré el Goya ni tampoco usaré los colores de la UNAM. ¿Por qué? Porque cuando la educación verdaderamente sea para todos, cuando de veras no sea nada más el privilegiado el que entre a estas escuelas, entonces créanme que cantaré el Goya más vigoroso que se haya escuchado en todo el mundo. Y pues yo podría presumir todo este bagaje, pero no, pero les puedo mencionar, estudié, como les dije en algún momento, en la Nacional de Antropología e Historia, estudié también técnico en construcción a nivel medio en el Politécnico, o sea, también llegué a ser politécnico, y estudié después periodismo en la UNAM. Los colores que ven aquí, por cierto, en el logo, que no estoy estrenando, nada más lo acabo de imprimir, ya me lo había hecho mi amiga Cecilia de la Cruz, una diseñadora de la UNAM, a quien le mando un enorme saludote, porque ella está aquí en Iztapalapa, cerca de Nesa. También es una persona bastante humilde y humana y es de la UNAM. Entonces, para que vean, no todos somos así como Castañeda y como su hija, ¿no? Ella puso estos colores y es algo fortuito, me pareció bueno el diseño, me hizo este diseño y no tiene nada que ver con que yo esté ostentando estos colores, pero como les decía, estos colores nunca los van a ver en mí y nunca los voy a usar como bandera, porque yo no quiero insultar a la gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, como sí lo hace este señor Jorge Castañeda. Y bueno, pasando a otro tema que se parece bastante, como algunos habrán visto, hubo una reciente entrevista de Hernán Gómez hacia Javier Lozano en La Octava. Últimamente Hernán Gómez se está dando a la tarea de, con esa calma que lo caracteriza, como dice alguna gente, es el Facundo bueno, porque han de saber que ese nefasto personaje protagonista de las pesadillas de todos los que nos dedicamos a promover la igualdad social, este Facundo es hermano de Hernán Gómez, por si no lo sabían o por si se les hacía sospechosamente parecido, pues son hermanos, pero ya ven que uno es radicalmente opuesto al otro. Y en fin, entonces Hernán Gómez en La Octava pues está dando la tarea de andar entrevistando a estas personas tan nefastas con una paciencia de santo y con la oportunidad de darles espacio para que se expresen, para que digan todas sus babosadas, básicamente. Entonces entrevistaba a Javier Lozano y lo cuestionaba sobre sus tweets y declaraciones incendiarias. Y lo cuestionaba precisamente sobre cómo había despreciado o discriminado la forma de hablar de López Obrador. Y entonces lo suscribía Javier Lozano, no decía que no para nada, no, ahí decía que sí, que López Obrador lo decía así textualmente, que es un pendejo, así lo decía. Y decía que era un ignorante porque no sabía hablar, que porque decía votaste, decía tú votaste. Entonces,
vamos a ver un poquito por qué sucede esto, por qué mucha gente habla de esta forma, por qué mucha gente tiene este tipo de conjugación en pasado, en los verbos, en segunda persona singular, o sea, con tú. Porque a lo mejor pues no lo sabrá alguna gente, pero estas reglas están bien establecidas y a veces son medio irregulares, son medio tramposas. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo muy didáctico. Vamos a conjugar el verbo tener en segunda persona singular, o sea, con tú, en los distintos tiempos que se nos ocurran. Por ejemplo, tenemos tienes, tuvieras, tuvieses, tendrías, tendrás. ¿Con qué terminan todos ellos? Con S, exactamente. ¿Cuál es el único que no termina con S? El pasado simple. Tuviste. ¿Qué hace la lógica de cualquier hablante? A veces por reflejo, a veces por desconocimiento de la regla, a veces por no estar habituado a esa regla, pues simplemente con su lógica rellena el huequito y le pone la S que falta, porque decimos todas las conjugaciones del verbo tienes o del verbo tener en todos los tiempos, cuando sea tú, o sea, cuando sea segunda persona singular, terminan en S. Entonces, esto el lingüista Ferdinand de Saussure lo nombró como economía de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, digamos, utilizamos la lógica para rellenar el huequito, para poner las cosas en su lugar como nuestra lógica nos dicta que se tienen que decir, todo con el fin de comunicarnos de una manera más efectiva. Entonces, esto no es tan descabellado, digamos, que suceda, porque no tenemos nada más el español en México, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, también en España, obviamente, y en España recuerden la canción de Mecano, esa de te dije, nena, dame un beso, y tú contestaste que no. Y aparece también incluso esta conjugación en obras cervantinas, como por ejemplo en la Galatea o en el Quijote. Ahí también conjugaciones así de los verbos en segunda persona singular, pasado simple, con S, o sea, como hiciste, como trajiste. Solo que obviamente, y de manera muy mañosa, pues se estigmatiza en estos ámbitos de la política, de los medios, a las personas que aún hablan o aún conjugan de esta forma los verbos. Incluso yo he llegado precisamente a escuchar a Javier Tello, otra persona que también fue hijo de secretario de Relaciones Exteriores y que también estudió en Londres con dinero del erario y que también se presenta ahí en el programa de La Hora de Opinar precisamente. A Javier Tello también lo he escuchado diciendo hiciste, tuviste, trajiste. Entonces, colgarnos de ahí, colgarnos de algo tan básico para denostar a las personas, pues es algo de lo más bajo. Ahora bien, ¿cuál es la profesión de Javier Lozano? Abogado. ¿Cuál es una de las mías? Lingüista. ¿Quién va a saber más sobre el uso del idioma, sobre las hipótesis que se elaboran con base en un corpus, en lo que habla la gente? Pues no es por darme mi taco, repito, pero la verdad es que yo sé más que toda esta gente. Y es que a veces, por ejemplo, muchos que tienen atrás de sí, cuando intervienen ahora en estos medios digitales, un librerísimo con chorrocientas mil obras, pues no es garantía que las hayan leído. Y aún si las leyeron, aún si leyeron todos esos libros, es que, por ejemplo, si uno lee el libraco de Rayuela, de Cortázar, que es pues un homenaje básicamente a París y a la generación beatnik, aderezado con referencias culturales, no viene ninguna regla gramatical. También si, por ejemplo, leemos pues aquí a Carlos Fuentes, a Monsiváis, chuladas de libros de Monsiváis, pues tampoco viene ninguna regla gramatical. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta sociedad de postureo, en esta sociedad de apariencias? Que el aficionado a las letras a veces se apropia de este prestigio social y siente que ya sabe las reglas o los fenómenos que se estudian en los idiomas solo porque ha leído mucho. Pero pues si analizamos este caso, por ejemplo, de Javier Lozano, ¿realmente sabrá tanto como aparenta?
Les voy a poner otro ejemplo que también compete mucho a la lingüística y que les va a ilustrar mucho más esto de que a veces nada más el mentado prestigio social o la posición de poder nos hace pensar erróneamente y malamente que podemos andar por ahí corrigiendo a los demás. Piensen, por ejemplo, en esta situación de que ustedes van a un escritorio o a una ventanilla y ustedes dicen, buenos días, venía a ver si ya hay boletos para tal cosa, o buenos días, venía a ver si ya están abiertas las inscripciones. Y esta persona que los atiende les dice, ¿venías o vienes? Pues fíjense que venía, la razón de ser no es ignorancia y no es que no sepa hablar o que sea insegura la persona que lo está diciendo. El uso del copretérito en las peticiones y en los ofrecimientos es una marca de cortesía, no solo en el español, porque también en otros idiomas se utiliza. Solo que a lo mejor no se utiliza el copretérito, sino el pospretérito. Por ejemplo, en Brasil nos dirían, ¿gustaría el señor otra caipiriña? Así nos dirían allá. O sea, ¿gustaría el señor otra caipiriña? Entonces vamos a decirle al mesero, ¿gustaría o gusta? ¿A poco sí lo vamos a corregir? O por ejemplo, en inglés nos dirían, ¿would you like another drink? ¿Gustaría usted otra bebida? Entonces observen que si sistemáticamente en otras lenguas romances o en otras lenguas que tienen parentesco con el español, observamos este tipo de cambios, pues a lo mejor quiere decir que en el español igual y no está tan errado el cambio. El cambio me refiero de tiempo a la hora de pedir o ofrecer algo. Entonces, quien los corrija en este sentido, cuando les digan venías o vienes, uno, está rechazándoles los respetos que ustedes le están presentando a esta persona. Y dos, está dejando ver que no conoce su propio idioma y que solo quiere apegarse a lo que a lo mejor dice el diccionario o cierto libro. Y tres, que está aprovechando una situación de poder irrelevante, pero a fin de cuentas de poder, para sobajar a alguien más. Y ese es el tipo de conducta que sistemáticamente siguen personas como Javier Lozano o como Jorge Castañeda o como muchos otros que son aficionados a las letras, que son de alcurnia, que son aristócratas, que son personas exquisitas, bon vivant, viajeros, y que a lo mejor pues el entorno mexicano y sus costumbres y su forma de hablar se les hace algo despreciable, como ha sucedido en muchísimas otras épocas de la historia de México, como sucedió con el afrancesamiento durante el Porfiriato, como sucedió también con ese apego a los gringos que había en tiempos de Juárez, por ejemplo, y que hay ahora. De hecho, ahora todo el mundo quisiera que se hablara en inglés prácticamente. Me sigue dando de comer a mí el enseñar inglés. Y pues a ver por qué no hay clases de español en Estados Unidos de manera tan sistemática y tan invasiva, ¿no? Entonces, pues vean cómo ninguna lengua es superior a otra y ninguna persona es superior a otra, y aún si alguien tiene más conocimiento, un poquito más de conocimiento, más bagaje, pues todos estos aficionados a las letras no se van a comparar con el conocimiento de un lingüista que en mi caso al menos me reservo ese derecho a andarme fijando en cómo habla la gente. Me reservo ese derecho a andar despreciando a los demás porque es de lo más incorrecto, porque yo sí estudié para devolverle algo al pueblo, para trabajar para la gente. Yo sí estudié para eso, no como ellos. Yo sí estudié para ser el ungido de la aldea, que regresa a la aldea a hacer algo por quienes lo mandaron a prepararse, por quienes lo arroparon desde niño y quisieron que fuera alguien en la vida, como nos dicen siempre. Y vean cómo todo deriva en el coraje que les da, o todo viene del coraje que les da que haya un moreno feo, que según ellos habla igualmente feo, en la silla presidencial. Ahí está todo. Por eso les digo, no son la oposición, son la intransigencia.
Y bueno, después de toda esta perorata, toda esta lección que realmente no es para ustedes, sino para la gente que pudiera tener todavía ciertos prejuicios o ciertas, pues, ciertas dudas con respecto a lo que significa realmente tener conocimiento. Como les he dicho en algún momento, el conocimiento no es ni privilegio ni es poder, el conocimiento es responsabilidad. Y el estudio o la ciencia o el conocimiento en sí son para formar y conciliar, porque así no tendremos élites ilustradas y chusmas iletradas, que es básicamente la distinción que hacen estas personas, sintiéndose obviamente parte de la élite. Y bueno, pues entonces llegamos al punto en que tenemos que cantarle su canción. Ya saben que hemos explorado diversos géneros, que hemos andado por el género ranchero, hemos andado también pues en el hip hop, hemos andado también en el rock clásico, obviamente, en el rock en español, en el rock en inglés, hicimos un poco de folk, pero hoy vámonos con la balada romántica. Vámonos con un poquito de balada romántica en el que les vamos a cantar también un poquito de sus verdades a estas personas. Les recuerdo que que se sigan suscribiendo al canal, que sigan dándome sus likes, para mí son muy importantes, el canal crece, llegamos a más gente y la gente pues que apoya este contenido o que recibe con beneplácito este contenido, pues obviamente va a seguir recibiendo más, todos ustedes van a seguir recibiendo más, porque como les digo, pues esto no es para mí nada más un hobby, sino que es ejercer mi carrera y hacer una labor social realmente desinteresada, les juro que desinteresada. Así que sin más, vámonos con esta balada romántica para estos personajes de la intransigencia que se la han ganado a pulso. Que ganan con intentar hacernos menos. Mejor aprendan de Paul McCartney. Vive y deja morir. Pues solo una mente tan siniestra es capaz de discriminar así, ignorando que realmente es un balazo en el pie. A veces tontos se les olvida que son aztecas, que son hijos al igual que yo de Moctezuma. En vez de Europa debieran de pasear por donde su herencia puedan sentir. Con esa experiencia ustedes van a acordarse de mí. Que ganan con intentar hacernos menos. Mejor aprendan de Paul McCartney. Vive y deja morir. No gana nada con intentar hacernos menos. Mejor aprendan de Paul McCartney. Vive y deja morir.